tiene el propósito de decirte a través de esta palabra que no tienes que ser conformista. No hay que conformarnos con cualquier cosa, pero sí hay que aprender a dar gracias a Dios por lo que tenemos ahora, porque con toda confianza podemos decir, Dios nos ayudará. Amén. Así que Dios espera que tú y yo aprendamos a confiar en Él. Dios espera que tú y yo aprendamos a tener contentamiento con lo que tenemos hoy, pero Dios está buscando a que salgas de esa etapa y te muevas hacia la siguiente. Y eso es parte de lo que quiero compartirte en este día. Quiero decirte que hablar acerca del nivel de lo indispensable es hablar acerca del fundamento sobre el que descansa el modelo de la abundancia del reino. Aquí es donde comienza el modelo de provisión al estilo de Dios. Y aunque Dios puede usar la pobreza para enseñarnos alguna lección, no es su plan que vivamos en ella. Dios quiere bendecirnos y darnos riqueza, pero para que esto suceda es necesario tener la mentalidad correcta sobre las finanzas. Así que, hermano y amigo que estás aquí hoy, hay algo que Dios necesita que pase en ti, que pase en mí, para podernos bendecir en la cuestión financiera. Dios necesita que cambiemos nuestra forma de pensar. Así que dile al que tienes al lado, cambia tu forma de pensar. Ahora tú contéstale, tú también no te hagas. No se crea, vamos a salir peleados de acá. ¿Sabe? Dios necesita que usted y yo cambiemos nuestra forma de pensar. Hay una reflexión muy interesante que nos permite observar o darnos cuenta de cómo impacta la mentalidad de alguien o de algo sobre las cosas. Esta reflexión nos habla acerca de una pulga. A lo mejor usted ya la escuchó. Había una pulga que tenía la capacidad de brincar más de 1 metro de altura. Brincaba muchísimo. El detalle es que en una ocasión hubo una persona que tomó esta pulga y la introdujo en un frasco, y a ese frasco le puso una tapadera. Y ese frasco con tapadera tenía una altura de tan solo 30 centímetros. ¿Y sabe qué pasó con la pulga? La pulga, al ver el frasco, al ver la altura, dijo: si yo puedo brincar más que eso, nada me va a impedir salir de este lugar. Entonces la pulga intenta brincar y salir de ese lugar, pero ¿sabe qué pasó? Se golpeó con la tapadera. Y dijo la pulga: no importa, una vez más. Y volvió a brincar. Y no pudo, pero dijo: no importa, una vez más. Y volvió a brincar, y volvió a brincar, y volvió a brincar. El detalle es que pasaron años y la pulga no pudo salir de ese lugar. ¿Sabe algo? La pulga adoptó una manera de pensar y adoptó un estilo de vida por esa forma de pensar. Porque años después aquella persona que tomó aquella pulga vino y retiró la tapadera que había en el frasco para ver si aquella pulga tenía la capacidad por sí misma de ser libre. ¿Sabe cuál fue el resultado? La pulga no pudo ser libre. Aquella pulga que tenía la capacidad de brincar más de 1 metro, ahora era una pulga que no podía brincar más de 30 centímetros. Un estilo de vida, una forma de hacer las cosas durante tanto tiempo, le hizo creer en su mente que ya no era capaz de brincar aquello que brincaba antes. ¿Sabe una cosa? Cuando yo pienso en esta reflexión, y disculpe que lo diga de esta manera, pero pienso en usted y pienso en mí. A lo mejor alguien dirá: mira al hermano comparándonos con una pulga, ¿verdad? Pero sabe, yo siento que a veces usted y yo estamos en una situación similar. Me parece que cuando usted y yo nacimos, alguien se encargó de meternos a un frasco y de ponerle una tapadera. Y usted y yo crecimos en la vida, aprendimos en la vida a brincar únicamente hasta donde esa tapadera nos permitía. Y sabe, por eso todos llegamos hasta donde mismo. Por eso nadie puede llegar más alto. Por eso estamos atrapados en ese lugar. Por eso lo voy a decir de esta manera: nuestras vidas están enfrascadas. Estamos dentro de un frasco. Pero ¿sabe una cosa? Un día Dios apareció a nuestra vida
Y cuando Él vino a ese frasco, Dios acercó ese frasco en el cual estábamos tú y yo, y Él vino y quitó la tapadera para que tú y yo podamos ser libres. Pero hay algo muy interesante acá. El hecho de que Dios venga y quite la tapadera y tú tengas tu fe en Él y tú creas en Él, no es suficiente para ser libre. Impresionante, ¿verdad? Muchos de nosotros, Dios ya vino a nuestra vida, Dios ya retiró la tapadera de nuestro frasco, pero seguimos brincando los mismos 30 centímetros que cualquier otro mortal haría. ¿Sabes una cosa? Jesús mismo sabía eso. Y dice la palabra de Dios que un día, estando Jesús en el templo, estaba enseñando la palabra. Y hubo personas que creyeron en Él, pero Jesús sabía que creer en Él no es suficiente para ser libre, para ser bendecido, para llegar tan alto como Él quiere. Así que Jesús se dirigió a las personas que creyeron en Él y Jesús les dijo las siguientes palabras. Él les dijo: si ustedes permanecen en mis enseñanzas, en mi palabra, ustedes van a ser verdaderamente mis discípulos. Pero no solamente va a suceder eso, ustedes van a conocer la verdad. Y cuando conozcan la verdad, dijo Jesús, esa verdad los va a hacer libres. ¿Sabes algo, hermano y amigo que estás aquí hoy? Eres privilegiado porque estás en la casa de Dios. Somos privilegiados porque somos expuestos a la palabra de Dios. Y cuando tú y yo nos exponemos a la palabra de Dios, corremos el riesgo de que esa palabra nos haga verdaderamente libres y poder salir de ese frasco donde quizá pueda estar nuestra vida y brincar tan alto como Dios quiera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios por eso y decirle: gracias, Señor, porque tú quieres cosas grandes para nosotros? Hermano y amigo, Dios quiere cosas grandes para ti, para mí, pero es necesario cambiar nuestra forma de pensar, y nuestra forma de pensar lo vamos a hacer a través de la palabra. ¿Cuántos? Hay una pregunta que yo he hecho en muchas ocasiones. Y yo le pregunto a las personas: ¿a cuánto les gustan las cosas buenas? A ver, si me puede levantar su mano derecha. Ok, veo que no a todos, ¿verdad? Y me extraña más de los jóvenes, porque cuando uno es joven y papá y mamá traen a lo mejor un par de zapatos y lo voltean a ver y dicen: ay, no traen palomita, ¿verdad? Y luego sale el conocimiento, el papá, y le dice: ¿qué no sabes lo que cuestan? ¿Sabe una cosa? A todos nos gustan las cosas buenas. Dios nos hizo con una mentalidad y con un corazón que recibe y le gustan las cosas buenas. Porque Dios nos enseñó que cuando Él creó las cosas, Dios dijo que todo era bueno. Y por naturaleza a nosotros nos gusta lo bueno. Sabe Dios que Dios quiere darte eso bueno para tu vida, pero hay que cambiar esa forma de pensar. Y Dios, para esto, quiere hacerlo a través de un modelo o de una forma de pensar que le hemos llamado maná. No sé cuántos de los que están aquí han escuchado acerca de lo que es maná. Alguien va a decir: amén, hermano, tengo todos los discos, me encanta el grupo. No estamos hablando de ese maná, ¿verdad? Si usted ya pensó en eso, déjeme decirle que no, hay que cambiar el modelo. Hermano y amigo, quiero decirle esto. Hablar del maná es lo siguiente. La historia nos dice y nos deja testimonio de ello a través de la Biblia y también a través de otros libros, que muchos años atrás existió un pueblo que era conocido en ese tiempo como el pueblo de Israel. Ese pueblo habitaba en una tierra que se llamaba Egipto, y ese pueblo era un pueblo que vivía en esclavitud. Es decir, los egipcios los tenían como esclavos. Yo no sé si alguien de los que está aquí hoy ha pensado alguna vez lo que sería vivir como esclavo. Aunque algunos vivimos como esclavos del trabajo, paz de Cristo. Pero sabe, ellos estaban cansados de ser esclavos.
Ellos tenían 400 años siendo esclavizados, siendo explotados y no pudiendo disfrutar de una libertad que Dios o su Dios tenía para ellos. Y este pueblo que se llamaba Israel, cansado de esa situación, cansado de no poder disfrutar de la libertad de la vida y de tantas cosas más, decidieron clamar a su Dios. Oraron a su Dios, clamaron a su Dios, buscaron a su Dios. Y sabe, aquel Dios, aquel pueblo estaba vivo y les escuchó. Y no solamente les escuchó, sino que atendió sus peticiones. Y aquel Dios hizo algo para ayudar a ese pueblo. ¿Sabe una cosa? Qué privilegio es cuando una persona o un pueblo tiene un Dios vivo. Y tú y yo tenemos un Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes? Ellos clamaron a su Dios y su Dios les respondió. Y su Dios les hizo una promesa. Su Dios les dijo: ustedes han estado en esclavitud, ustedes están cansados de estar de esa manera, ustedes no han podido ser libres en su vida, pero quiero decirles una cosa, dijo Dios. Yo los voy a sacar de la esclavitud y les voy a dar libertad. Pero no solamente eso, les dijo su Dios. Yo los voy a llevar de una tierra de esclavitud a una tierra donde además de libertad va a haber gran bendición abundante para cada uno de ustedes. ¿Sabes? Dios les hizo esa promesa y Dios levantó un hombre que se llamaba Moisés para sacar ese pueblo de Egipto. Pero pasó algo con esa promesa. Resulta ser que sí, el plan de Dios era sacar a ese pueblo de la esclavitud, llevarlo hacia otra tierra, darles libertad, darles provisión, darles abundancia y mostrarse a ellos como el Dios que era, el Dios todopoderoso, el Dios creador de los cielos y de la tierra. Pero para poder hacer eso, fíjate qué interesante, Dios sabía que primero necesitaba trabajar en la mente y en el corazón de esas personas. Dios amaba a su pueblo, Dios quería bendecir a su pueblo. ¿Sabes una cosa? Dios te ama y Dios te quiere bendecir. Pero para Dios poder hacerlo con aquel pueblo, necesitaba primero cambiar su manera de pensar. Así que vuélvele a decir al que tienes al lado: cambia tu manera de pensar. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Dios toma aquel pueblo de la mano de Moisés y va y lo introduce, en vez de a la tierra donde está la abundancia, donde hay libertad, va y los introduce a un desierto. ¿A cuántos de los que están aquí, les pregunto una vez más, les gusta lo bueno? ¿A cuánto les gustaría pasar primero por un desierto antes de llegar ahí? Te voy a decir algo. No es necesario que te guste. Si quieres llegar a la abundancia, necesitas pasar por el desierto. Ese fue el mensaje que Dios tenía para el pueblo. ¿Y sabes qué hizo? Dios derramó desde los cielos algo a lo que el pueblo le llamó maná. Y maná significa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Eso significa maná. Ellos se preguntaron: ¿qué es esto? ¿Qué es esto que está cayendo del cielo como en especie de lluvia y que no puedo entender ni qué es ni para qué es? ¿Sabes una cosa? Ese maná era el alimento que Dios mandaba desde el cielo para sus hijos. Así que con esa breve referencia sobre lo que es el maná, quiero decirte dos ideas centrales que Dios quería cambiar en la forma de pensar de su pueblo. Y la primera de ellas tiene que ver con lo que dice Mateo capítulo 9 y versículo 17. ¿Sabes? En Mateo capítulo 9 y versículo 17 podemos ver que Dios mismo, Jesús mismo enseñó
que el vino nuevo debe de echarse en odres nuevos. Hermano y amigo que estás aquí hoy, quiero decirte que Dios dará cosas nuevas solamente, di conmigo solamente, a quienes tengan una nueva forma de pensar. Esto quiere decir aquellos que estén listos. Todos queremos recibir bendición. A todos nos gusta lo bueno, pero ¿sabe algo? No todos estamos listos. Y Dios espera que tú y yo estemos listos. En una ocasión, basándonos en este pasaje de Mateo 9:17, hubo personas que le reclamaron a Jesús porque sus discípulos no practicaban ciertas cosas. Y Jesús les dijo: espérense tantito, es que ellos aún no están listos. ¿Sabes algo? A veces nosotros deseamos tantas cosas. El detalle es que Dios está deseando, antes de que nosotros, de darnos esas cosas, Dios desea que tú y yo estemos listos. Y te voy a dar un ejemplo muy simple y creo que me vas a entender. Y si no me entiendes, por lo menos ríete por compromiso, paz de Cristo. Escucha este ejemplo. Muchos de nosotros, ¿verdad?, podemos salir a la calle y pasa la camioneta del año, y no seminueva, del año que tanto nos gusta, ¿verdad? Y cuando pasa, aunque no es comida, como si se nos hiciera agua a la boca. Y decimos: ay, Señor, una como esa. ¿Cierto o no es cierto? El detalle es, yo le voy a decir algo y no le quiero ofender. Yo mismo me pongo como ejemplo. ¿Qué pasaría si Dios le da su camioneta deseada? Punto número 1. ¿De cuántos cilindros será la camioneta? ¿De dónde vamos a sacar para las placas? ¿De dónde vamos a sacar para la tenencia? Perdón, que ya no es tenencia, ahora es común, ¿verdad? Pero tiene que pagar el impuesto. ¿Para qué quiere una camioneta que no está listo para tener? ¿Sabe para qué? Para tenerla estacionada porque no hay para la gasolina. Y si usted consigue para la gasolina es porque empeñó la camioneta. Y luego se queda sin gasolina, se queda sin camioneta y ¿sabe qué usted dice? ¿Para qué me la diste? Es que Dios no te la estaba dando. Fue tu corazón el que la anheló. ¿Sabes por qué? Dios te va a dar esa camioneta cuando estés listo. Pero ¿sabes una cosa? Puedes estar listo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Dios quiere que estemos listos, hermanos y amigos. ¿Sabes? Las bendiciones de Dios son grandes. Dios tiene mucho para darnos, pero Él necesita que tú y yo estemos listos. Y van a llegar las bendiciones. Y vas a dar gracias a Dios y te vas a alegrar y vas a decir: ya pasé por el desierto. Pero necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Amén. Punto número 2. Otra de las ideas centrales que tiene que cambiar en nuestra forma de pensar tiene que ver con Mateo 25:23 y con Éxodo 16:4. Y es lo siguiente: Dios nos dará más cuando aprendamos a administrar lo menos. Esto quiere decir cuando tú y yo aprendamos a ser fieles. Así que dile al que tienes al lado: sé fiel. Mateo 25:23 dice: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Éxodo 16:4 dice: yo voy a hacer que les llueva pan del cielo para ver si ustedes obedecen o no mis leyes. ¿Cuál era el propósito del maná? Probar la mente y el corazón de su pueblo. ¿Sabe algo que he aprendido tanto por la palabra de Dios como por la experiencia de vida? Es que hay un engaño que nos estorba mucho a usted y que me estorba mucho a mí.
Y ese engaño tiene que ver con el nivel de lo indispensable, que es lo que estoy compartiendo hoy. ¿Cuánto es lo que tenemos? ¿Cuánto hay en el banco, si es que hay en el banco? ¿Cuánto hay en casa? ¿Qué es lo que tengo? ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuál es mi ingreso? ¿Es mucho o es poco? ¿Sabe? Cuando el recurso es poco, hay una idea que nos ha venido a trastornar, porque decimos, si yo tuviese más, entonces haría esto. Pero como no lo tengo, lo retengo. Le doy un ejemplo puntualmente. Yo honraría a Dios con mis bienes, pero como es poco lo que tengo, lo retengo. Al cabo que Dios sabe que tengo necesidad. ¿Alguna vez usted ha escuchado esa idea? Yo sí, y dentro de mí la he vivido también. ¿Sabe una cosa? El detalle es que Dios dice que la fidelidad no se demuestra en la abundancia. ¿Sabe dónde se demuestra la fidelidad? En lo poco. Cuando usted y yo aprendemos a ser fiel en lo poco, Dios dice, este joven, este hombre, esta mujer está listo. Venga para acá porque le voy a dar más. Por eso Jesús mismo dijo que a todos aquellos que se atreven a dar fruto, Él los limpia. ¿Para qué? Para que lleven más fruto. Si tú crees que tu vida ha sido bendecida, Dios te dice, espérate tantito, yo tengo más que darte que tú que pedirme. Así que para llevarte a otros niveles, dice Dios, acércate a mí, déjame limpiarte, déjame cambiar tu manera de pensar para sacarte de ese nivel. Y cuando aprendas a ser fiel en lo poco, sobre lo mucho, ¿qué dice Dios? Te pondré. Amén. ¿Cuántos me siguen acá hasta este momento? ¿Me estoy explicando? Gloria a Dios. El propósito de Dios con el maná fue acostumbrar y enseñar a su pueblo a manejar lo indispensable antes de manejar lo suficiente y posteriormente lo abundante. ¿Hacia dónde nos quiere llevar Dios? Hacia lo abundante. Dile al que tienes al lado, a lo abundante. Sabes, Dios quiere llevarte a lo abundante. Lo indispensable es solamente un nivel, es solamente una etapa, pero no podemos llegar a lo abundante si primero no pasamos por lo indispensable. Y posteriormente, ¿verdad? Vamos a estar compartiéndole a usted las verdades de la palabra que le van a enseñar cómo de lo indispensable tampoco llegamos al abundante. Dios nos va a llevar hacia lo suficiente. Pero cuando usted esté en lo suficiente y aprenda los principios de Dios acerca de lo suficiente y usted entienda lo que Dios quiere y usted cambie su manera de pensar, entonces Dios va a decir, usted está listo, usted puede ir hacia lo abundante. ¿Cuántos queremos ir a lo abundante? Amén, hermano, yo quiero ir a lo abundante. Amén. Ahora bien, ya entendimos que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Entendemos que Dios espera hallarnos fieles. Dios espera, ¿verdad?, que estemos listos para poder avanzar de nivel. Qué bueno. Pero ahora bien, ¿cómo movernos en lo indispensable? Es decir, ¿de qué manera podemos vivir lo indispensable en base a los principios que Dios ha establecido en su palabra? Quiero compartirte 3 formas o 3 consejos que te van a permitir a ti y que me van a permitir a mí, en base a los principios de Dios, movernos sobre lo indispensable. Amén. Y el primero, hermano y amigo que estás aquí hoy, tiene que ver con aprender a saber que Dios conoce nuestras necesidades. Punto número 1 dice, acerca de cómo movernos en lo indispensable. Deja que Dios defina tu necesidad. Mateo 6:8 dice, su Padre ya sabe de lo que ustedes tienen necesidad antes que ustedes le pidan. Sabes, hermano y amigo que estás aquí hoy, Dios ya conoce nuestra necesidad. Él ya sabe qué es lo que tú necesitas. Él ya sabe qué es lo que yo necesito. Él sabía lo que aquel pueblo que clamó a Él y ahora estaba en el desierto necesitaba. Y tan sabía Dios exactamente qué necesitaban, que en Éxodo 16:18 dice,
al que recogió mucho, no le sobró, ni tampoco le faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió la cantidad suficiente, ¿para qué? Para comer. Es decir, Dios abrió las ventanas de los cielos, derramó del maná o del alimento del cielo, y cuando cada una de estas personas que formaban parte del pueblo vinieron y tomaron su porción, el que recogió mucho no le sobró, pero el que recogió poco no, le faltó. Cada uno tomó conforme a su necesidad. Y yo me pregunto, ¿qué clase de Dios es aquel que viendo un pueblo tan grande sabe calcular con tanta precisión qué es lo que ocupa cada uno de ellos? ¿Sabes una cosa? Dios sabe las necesidades que hay en tu hogar, pero sabe también las necesidades individuales de cada persona de tu hogar. Dios tiene ese cuidado. ¿Sabes una cosa? Para que tú y yo podamos movernos en lo indispensable, necesitamos aprender a dejar que Dios defina nuestra necesidad. Él sabe lo que necesitamos y Él proveerá la cantidad exacta que tú y yo necesitaremos. El pueblo de Israel pudo comprobar eso, pudo darse cuenta que tenían un Dios tan perfecto que conocía a detalle la necesidad de uno de ellos. ¿Y sabes una cosa? Cuando nosotros aprendemos, hermano y amigo que estás acá, a confiar en que Dios conoce nuestra necesidad, podemos entonces vivir o movernos en el nivel de lo indispensable. Porque hay algo que te puede afectar a ti, que me puede afectar a mí en el nivel indispensable. ¿Y sabes qué es? Que no aprendamos a diferenciar lo que necesito de lo que quiero. ¿Cuántos saben diferenciar eso? Le voy a dar un ejemplo. A veces el trabajo no produce lo suficiente, o por lo menos lo que nuestra mente dice que es suficiente, ¿verdad? Porque Dios sabe que sí es suficiente. Pero en vez de entender que en ese momento Dios nos está llevando en el nivel de lo indispensable, usted y yo decimos, un gustito no tiene nada de malo, ¿verdad? Y vamos y pagamos el gustito. Y cuando se está llegando la quincena, usted se revisa aquí, usted se revisa acá, y luego se acuerda de su amigo Coppel, Walmart, Costco, Banamex, Bancomer, HSBC, la CFE. No, yo ese amigo ni me acuerdo. Y nos puede pasar eso. Aprender a dejar que Dios defina mi necesidad es para que Dios me permita a mí no meterme en problemas y poder vivir lo indispensable. Hermanos, si el día de hoy o mañana llega a tu casa una provisión que no esperabas, porque es mucho más pequeña de lo que tú considerabas, quiero decirte algo, es lo suficiente. Es lo suficiente. ¿Sabes una cosa? Cuando tú vas en el supermercado y vas caminando por el pasillo donde venden todo lo que te gusta, parece que saben cómo acomodar la mercancía, hermano. Apenas se va a llegar el 30 de abril, es más, estás en marzo, apenas íbamos entrando a la primavera, y ya están todos los juguetes. Feliz próximo día del niño. Ahí está el niño. Pero a veces nosotros estamos como el niño, ¿verdad? Pasamos por electrónica, muebles, decoración, el hogar. Y le decimos, ay, mira, la lavadora, mijo, que tanto te he dicho. Mira, va a quedar diferente la ropa. Bueno, pues está bien, yo sé que ahorita no alcanza, pero ¿a poco no nos alcanza para esto? A lo mejor y sí, pero a lo mejor y no. Cuando tú tomas algo
y te atreves a pedirle a alguien que lo pague por ti, es decirle a Dios que no estás listo en lo indispensable. Si tú estás mirando algo y no tienes la capacidad de comprarlo y tú permites que alguien más lo pague por ti para después pagárselo tú no estás dejando que Dios defina tu necesidad. Y tú le estás diciendo a Dios que su provisión no es suficiente. ¿Habrá algo que cambiar? Diga conmigo, mucho, por favor. Hermano, número 2. Necesitamos aprender a confiar en Dios. Esto está muy relacionado con lo que le acabo de decir. Éxodo 16:21 dice: los israelitas lo recogían cada mañana, cada uno según lo que habría de comer. Algo que usted y yo debemos de entender es que Dios tiene nuestro sustento cada día. Diga el que tiene al lado, cada día. Solo hay que salir a recogerlo. A recogerlo. Aunque la gente estaba en el desierto, no crea que estaban acostados con la manita acá atrás en la nuca, pie cruzado, diciendo: wow, está cayendo el maná, abran la boca hasta que se llene. ¿Sabe una cosa? Dios les mandaba el maná del cielo precocido. Es en serio, precocido. Eso no es un término nuevo, eso viene desde Dios, desde el pueblo de Israel en el desierto. No crea que es un término moderno. Dice la escritura que Dios mandaba el maná del cielo, pero no estaba cocido aún, estaba precocido. Así que había que ir a recogerlo y habría que venir, ¿verdad?, a casita, al campamento, y había que cocinarlo para poder comer de él. No estaba listo. Hermano y amigo que estás aquí hoy, Dios tiene la capacidad de proveerte cada día lo que necesitas, pero por favor, tienes que salir a recogerlo. La fe en Dios no alcanza para que el maná llegue hasta la boca. No alcanza. No es suficiente. Dios dice que es necesario que, aunque Él tiene nuestra provisión cada día, hay que salir a recogerla. Y ahí encontramos dos cosas importantísimas. La primera, no te preocupes por lo que viene mañana. Dios se ha provisto para eso. ¿Hay algo que te preocupa hoy, hermano? Amigo que estás aquí hoy, Dios ya se proveyó para ello. Por eso Jesús, cuando le dijeron: enséñanos a orar, Él dijo: cuando oren, dentro de su oración digan esto: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Jesús les estaba enseñando y diciendo: cada día su Padre que está en los cielos tiene su provisión. Así que pidan su provisión de hoy. ¿Para cuándo? Para hoy, no para mañana, para hoy. Porque el Dios suficiente se encargará de que mañana haya su nueva provisión. Por eso alguien dijo: las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. ¿Quién se lo enseñó? Dios mismo. Dios se lo enseñó a su vida. Pero lo segundo es que Dios necesita que tú y yo hagamos algo. Hermano, te quiero dar un consejo de una manera muy respetuosa. ¿Tienes necesidad de trabajo? Ve y búscalo, Dios te lo va a dar. Pero en casa no va a llegar. De verdad, es un principio de Dios, no va a llegar. Dios tiene tu provisión diaria, pero Dios espera que tú y yo salgamos a buscarla. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me están siguiendo acá, hermanos? Gloria a Dios. Punto número 3. Otra de las
formas en que podemos movernos en el nivel de lo indispensable y poder demostrar a Dios que estamos listos para lo siguiente, es cuando aprendemos a ser agradecidos. Y ser agradecidos, hermano, quiero decirte que el mismo Dios que nos da es digno también de recibir. ¿Cuántos dicen amén? Éxodo 16:26 dice, hablando acerca del maná, lo recogerán durante 6 días, pero el séptimo día no lo hallarán porque es día de reposo. Una característica que tenía el maná muy interesante era que este maná, Dios les dijo que no lo podían guardar. Vamos a suponer que hoy es martes y hoy Dios manda el maná del cielo. Aquellas personas que recogían y comían, si alguien guardaba de ese maná, para el siguiente día se le echaba a perder, se engusanaba, apestaba. Porque Dios estaba buscando crear en su pueblo una mente y un corazón que entendiera que el Dios suficiente puede darles una provisión nueva cada día, ¿verdad? El detalle es que ese Dios que les daba su provisión les dijo: solamente va a haber un día a la semana en que ustedes van a poder recoger el doble de lo que recogen los demás. Y ese día va a ser el 6º día. ¿Por qué? Dijo el Señor. Porque lo que ustedes agarren el 6º día les va a alcanzar para que coman el 7º. Porque necesito que el 7º día se dejen de preocupar por trabajar, se dejen de preocupar por la provisión y comiencen a reconocer que yo soy su Dios. Yo necesito que esa provisión que ustedes reciben durante 6 días, aprendan a ser agradecidos y busquen mi presencia cada 7º día. Hermano y amigo, apartar para Dios el 7º día es una ordenanza de Dios, pero también es una muestra de gratitud. Busca la forma de siempre apartar un tiempo para Dios. Cuando nosotros aprendemos a apartar un tiempo para Dios, Dios sabe que eres fiel en lo poco y sobre lo mucho y sobre lo abundante te va a poner. Dios espera, hermano y amigo, que nosotros tengamos un corazón agradecido. Éxodo 16:3 dice, el pueblo, nada más déjame decirte esto, el pueblo cuando recientemente fue introducido al desierto, estaba molesto porque pensó que el Dios de la promesa les había fallado. Y eso me hace pensar cómo a veces nosotros podemos ser tentados o expuestos a algo similar y pasar por una situación complicada y no mirar, ¿verdad? Como decía ahorita nuestro hermano, no mirar lo que decíamos ver. Pero aún bajo esas circunstancias Dios espera escuchar como decía el canto, aleluya, un gloria a Dios, un reconocimiento, un agradecimiento. Pero el pueblo, en vez de haber hecho eso, el pueblo murmuró. Y dice Éxodo 16:3, mejor nos hubiéramos muerto en la tierra de Egipto a manos del Señor. Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Sabes, muy triste cuando alguien se acerca a Dios. Dios quita esa tapadera del frasco para que sea libre, para que sea bendecido, y que esa persona, al no ver lo que esperaba ver, diga, me iba mejor cuando no estaba con Dios. Mira, ni para qué me acerqué a la iglesia si estaba mejor antes. ¿Sabe una cosa? Dios tenía la capacidad de que ese pueblo no estuviera en el desierto, pero ese pueblo no tenía la capacidad de estar en lo abundante.
Dios tiene la capacidad de bendecirnos, pero necesitamos nosotros tener la capacidad de recibir esa bendición. Hermano y amigo, no siempre, aunque Dios esté contigo, no siempre vas a mirar lo que deseas ver. A veces te va a ir mal y no te preocupes, en otras te va a ir peor. Pero ¿sabes algo? De todas te va a librar Dios, porque su propósito no es dejarte en el nivel de lo indispensable. Su propósito es llevarte a otros niveles. Ese es el propósito de Dios. Por eso Dios está tan interesado de que conozcamos la verdad, para que la verdad nos haga libres. ¿Cuántos están conociendo hoy la verdad de Dios? Y otro punto más, hermano, acerca de ser agradecidos. Si nosotros leemos la palabra de Dios, Dios cuando saca a ese pueblo al desierto, tiene la intención de mostrarse a ellos, de que lo conozcan, de que conozcan sus leyes, de que conozcan su poder, quién es Él. Y dentro de sus formas o dentro de sus principios, Dios establece que Él no tiene ningún problema con bendecirte a ti y con bendecirme a mí. Pero Él sí tiene un problema con aquellos que, siendo bendecidos financieramente hablando, no le saben honrar a Él también de manera financiera. Malaquías 3:10 al 12 dice lo siguiente, y es un texto muy conocido, o es tan conocido que casi siempre leemos el versículo 10 y no leemos los demás versículos que nos hablan el contexto de por qué Dios estableció el diezmo. ¿Alguien se ha preguntado alguna vez para qué Dios estableció el diezmo? ¿Sabe? Cuando el pueblo de Israel recibió la instrucción en el desierto de parte de Dios acerca del diezmo, así como tantas otras cosas más, no supieron entender cuál era el propósito. Y ellos pensaron que el diezmo, el único propósito que tenía, literalmente hablando, era mantener al sacerdocio como Dios se lo había pedido, porque era responsabilidad del pueblo a través del diezmo contribuir para la obra del templo y para el sostenimiento de los sacerdotes. Eso es lo que Dios había dicho, pero ellos no entendían lo que había detrás, y lo que había detrás está escrito precisamente en esta pantalla, hermano. Cuando el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, dejó de honrar a Dios con sus bienes, Dios se enojó contra ellos. Y Dios les habló y les dijo las siguientes palabras, pero no solamente se enojó para corregirlos, sino que les externó el verdadero propósito que tenían esos diezmos. Y dice la palabra de la siguiente manera: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y ahora dice Dios, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición que sobreabunde. Pero ojo, Dios no solamente quiere darte bendición que sobreabunde, que es lo que todos sabemos y que es parte del propósito del Dios con tu diezmo, sino que Dios quiere hacer algo más. Y dice Dios, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, Él te va a bendecir, Él te va a prosperar, pero no van a haber esas situaciones extrañas que a veces decimos, no sé para dónde se me va el dinero. ¿Has escuchado eso? Ahora que más estoy ganando, no veo nada. ¿Para dónde se está yendo? Y se me descompuso el carro, y me pasó esto, y me enfermé yo, y se enfermó mi esposa. No, ahora hasta lo llama y ya no sabemos ni por dónde.
Dios se compromete contigo a reprender al devorador que viene a robar tu fruto. Es una consecuencia de Dios cuando vives en lo indispensable y le honras a Dios con tus bienes. Pero aparte de eso, Él dice: y todas las naciones os dirán, ¿cómo? Bienaventurados, porque seréis tierra deseable. La gente te va a mirar y la gente va a decir: la bendición de Dios está con esa persona, yo quisiera ser como él. Vas a ser una tierra deseable. La gente va a querer ser como tú. La gente va a decir: se nota que Dios está con él, porque no solamente lo habla, se mira. Paz de Cristo. ¿Por qué? Si tú llegas a decir eso acerca de alguien, es porque ese alguien aprendió a vivir lo indispensable y ha sabido honrar a Dios también con sus bienes, porque el Dios que da bienes también espera recibir lo mismo. No porque el dinero le añada algo a Dios, sino porque el diezmo es una semilla que Dios te da para que la plantes y dé fruto. ¿Cuál es ese fruto? Bendición que sobreabunde, que reprenda al devorador por ti. Hermano y amigo, tú ya no vas a tener que estar: te reprendo, te reprendo, te reprendo. Dios dice: yo lo voy a reprender por ustedes. ¿Te das cuenta qué diferente? A veces nosotros queremos reprender y dice el Señor: déjate de cosas, eso déjamelo a mí, porque yo te voy a bendecir y te voy a enseñar en este lugar que cuando tu mente esté lista y tu corazón esté listo, saltarás tan alto que no solamente vas a ser libre, sino que verás la bendición de Dios para ti y para los tuyos. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, ¿cuántos hemos aprendido algo en este día? ¿Sabes? Mi deseo es que la palabra de Dios alumbre nuestra vida, que la palabra de Dios nos haga libres, así como Jesús dijo. Y quiero decirte lo siguiente como conclusión. Y con esta conclusión quiero invitarte a que te pongas de pie, pero no te desconectes. Ponte de pie, por favor. A veces nos ponemos de pie y aprovechamos, le decimos al de seguida: oye, ¿qué ondas? ¿Cómo estás? ¿Tú qué vas a comer ahorita, verdad? Póngase de pie y no se desconecte. Permítame compartir con usted la siguiente pequeña reflexión. Necesitamos aprender las lecciones de lo indispensable y no quedarnos en ese nivel. El desierto y el maná no son la meta, son solo el camino de aprendizaje para entrar a la bendición prometida por Dios. Amén. Yo no sé si estás ahorita en este momento en lo indispensable, pero de algo estoy seguro: Dios no te quiere ir para siempre. Y te voy a decir algo más: no depende de Dios. ¿Sabes de quién depende? De ti. Dile al que tienes al lado: de ti. Ahora dile al que tienes enfrente: de ti. De mí. De nosotros depende. A veces nosotros decimos, hay un canto que me gusta mucho, pero que dice algo incorrecto. Y dice: Señor, tan alto como me quieras llevar. Y es incorrecto, porque Dios dice: tan alto como te permitas y te dejes llevar. Las bendiciones ya están listas. No hay que inventar nada. Lo bueno ya existe. Tú lo sabes, allá está afuera. Pero el proceso hay que vivirlo, dice Dios. Yo quiero invitarte hoy a que de una manera sincera pases a este altar. Pero permíteme decir